Listo, ya estamos grabando, Miguel. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mucho gusto. Miguel Izaza, abogado de la Escuela de Emprendimiento E3. Un cordial saludo para todos los presentes y un cordial saludo y reconocimiento a las entidades y personas que hoy nos permite estar aquí compartiendo este espacio tan grato, que es gracias al Consulado de Colombia en Barcelona y al programa Colombia nos une a través de su multiplicadora María Eugenia, que nos ha permitido tener estos espacios que realmente son muy enriquecedores para toda la comunidad colombiana. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de talleres informativos. El día de ayer estuvimos trabajando un taller de productividad y el día de hoy vamos a hablar sobre todo el tema de visado de residencia temporal y trabajo por cuenta propia. ¿Por qué este tema? Porque estamos en estos 4 webinars que vamos a manejar esta semana, que terminan el día lunes. Estamos hablando sobre todo un tema de emprendimiento, sobre todo el tema de trabajo que deben hacer o que debemos hacer las personas que trabajamos por cuenta propia, de manera independiente y que estamos trabajando día a día para sacar nuestros proyectos o nuestros negocios adelante. Entonces, este tema de solicitud de residencia temporal y trabajo por cuenta propia les viene muy bien a todas aquellas personas que aún se encuentran en el país de origen, en este caso de Colombia, o a las personas que se encuentran aquí presentes y ya están en España, pero tienen algún familiar, amigo, persona conocida que esté pensando en iniciar un proyecto migratorio y no sabe cómo emigrar de manera regular y de manera programada, planeada. Quisiera, por favor, si me comentan si hasta el momento me están escuchando bien el audio, si me dejan por ahí en el comentario, en los chats, si me están logrando escuchar claramente para continuar, por favor. Gracias. Gracias, Víctor, muy amable. Pues bien, entonces, como les dije, este espacio es gracias al Consulado de Colombia en Barcelona y el programa Colombia nos une. Entonces, empezando con la presentación o con el tema del día de hoy, les voy a decir los 5 principales temas que vamos a abarcar el día de hoy. ¿Qué vamos a ver? En principio, ¿qué es el visado de residencia inicial, temporal y trabajo por cuenta propia? Sus principales características, ¿vale? Requisitos que se necesita contar el solicitante para la solicitud de este visado, la documentación que se exige, cuál es el procedimiento que se lleva a cabo desde su principio, valga la redundancia, hasta cuando ya contamos con el visado en la mano. Y una vez contemos con el visado en la mano, las principales obligaciones que vamos a tener como trabajadores autónomos acá en España. Vale, entonces, ¿qué es la residencia temporal y trabajo por cuenta propia? Entonces, desglosemos este título. ¿Qué es una residencia? Pues podríamos decir que es la autorización en sí, es un visado. Realmente la figura es un visado. ¿Y el visado qué es? Es una autorización. Vale. ¿Por qué dice que temporal? Porque esta autorización inicial para residir en España nos la dan por un tiempo determinado, o sea, no es permanente, no es vitalicia. Esta se caracteriza por ser en un tiempo determinado, para lo cual posteriormente hay que renovarla. Y cuando la norma nos habla de trabajo por cuenta propia, o sea, esta autorización que nos van a otorgar para residir en territorio español y poder desempeñar una actividad lucrativa, ¿sí? Poder ejercer la actividad económica a través de nuestro propio proyecto, emprendimiento, oficio o labor, es mediante la figura de trabajo por cuenta propia, que también es bien llamada acá en España. Es un trabajo como autónomo, de pronto para las personas que están recién llegadas acá a España o que se encuentran en Colombia, trabajar como autónomo se asimila mucho es a la figura de lo que conocemos en Colombia como trabajar como independiente o también cuando nosotros trabajamos como contratistas.
¿sí? Es decir, nosotros tenemos nuestro oficio, nuestra arte y nuestra profesión, y se caracteriza esta figura es porque nosotros desarrollamos nuestra actividad lucrativa sin depender de un empleador, ¿vale? Sino que la hacemos por nuestra propia cuenta. O sea, tenemos autonomía de poder ejecutar esta actividad lucrativa bajo nuestras propias dirección, nuestras propias condiciones. Nosotros marcamos cómo vamos a proveer estos servicios o productos que tenemos. Entonces, en sí, la residencia temporal y trabajo por cuenta propia, resumiéndolo así, es esto, es la autorización que nos da el gobierno español desde país de origen para venir a desempeñar una actividad económica, una actividad lucrativa acá en España por nuestros propios medios, ¿sí? Como autónomos de manera independiente. ¿Cuáles son sus características de este visado de residencia y trabajo por cuenta propia? Pues como les decía, el tiempo. Es decir, para nosotros los iberoamericanos y en especial para los colombianos, sabemos que para entrar a España no necesitamos una visa, sino que podemos ingresar a España como turistas durante el periodo de 3 meses, ¿sí? De 90 días, pero solamente hasta allí. Este visado ya tenemos que solicitar es un visado es porque nuestra intención es quedarnos o residir en España por un tiempo superior a estos 90 días. Y segundo, porque tenemos la intención de no ingresar como turista, sino a ejercer una actividad económica, una actividad lucrativa. Entonces, este visado tiene una característica, es que cuando nos otorgan esta autorización de residir y trabajar por cuenta propia, la primera autorización nos la van a dar por un año, ¿sí? Nos dan por un año. Al cabo de un año, cuando vamos a renovar este visado, tenemos un plus y es que cuando no la renuevan, ya no la renuevan, es por 4 años. Anteriormente, a mediados del 2022, cuando nosotros íbamos a renovar nuestra autorización de residencia y trabajo por cuenta propia, nos la renovaban por 2 años, pero ya hoy en día nos la renuevan por 4 años de manera inmediata. Otra característica de este visado de residencia temporal y trabajo por cuenta propia es que cuando la vamos a renovar al primer año de renovación de este permiso, ya el permiso de trabajo nos lo renuevan de manera general, ¿sí? De manera genérica. ¿Cómo así que de manera genérica? Pues que ya no nos este permiso de trabajo que renovamos ya no nos va a limitar a trabajar por cuenta propia, sino que también nos van a otorgar una autorización para trabajar por cuenta ajena, como lo conocemos acá en España. Es decir, trabajar como empleado, como dependiente de otra empresa. Entonces es una gran ventaja, es una característica con la que cuenta este visado de residencia temporal y trabajo por cuenta propia. Entonces, para resumir este primer ítem de acá, se renueva el primer año, perdón, nos dan una autorización inicial de un año. Al año para que vamos a llegar a renovarla, ya no la renovan por 4 años más. Y fuera de eso, el permiso de trabajo ya no es limitado a trabajar por cuenta propia, sino que también a trabajar por cuenta ajena. Cuando hablamos acá de ámbito geográfico es porque cuando nosotros vamos a iniciar por primera vez la solicitud de este permiso de residencia temporal y trabajo por cuenta propia, sabemos que acá en España el territorio español está dividido por comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, este permiso de trabajo, cuando nosotros vamos a presentar la solicitud de autorización de residencia y trabajo por cuenta propia, debemos de indicar para qué territorio, para qué comunidad autónoma vamos a querer emprender nuestra actividad lucrativa. Entonces, por lo menos por el primer año de autorización, nos delimitan ejercer la actividad económica de nosotros es a un ámbito geográfico. Es decir, yo solicité, yo voy a montar o voy a dar apertura a un restaurante. Entonces yo digo que mi restaurante, el proyecto de mi restaurante es este y que le voy a dar apertura en la comunidad autónoma de Cataluña. Entonces, y así me otorgaron el permiso para yo dedicarme a la actividad económica dentro del sector profesional de hostelería y lo voy a ejecutar en la comunidad autónoma de Cataluña. Esto por lo menos durante el primer año.
Es decir, que si a mí me aprueban esa solicitud, yo no puedo venir acá inicialmente a montar ese negocio en País Vasco, ¿vale? Porque es que yo la autorización la pedí para la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por lo menos, como les digo, esto es durante el primer año. Esta autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia tiene esa característica de que tiene una delimitación geográfica, ¿vale? Entonces yo pido permiso para una comunidad Cataluña y no puedo ir a dar apertura al establecimiento en País Vasco o Castilla y León, ¿vale? Porque, porque no funciona así por lo menos durante el primer año. Una vez lo logre renovar al año siguiente, como les digo, ya esta limitación geográfica desaparece, ¿sí? Ya que voy a poder yo desarrollar mi actividad económica eh, a nivel nacional acá en España. Esto igualmente tiene una excepción a la regla, ¿sí? Esto no es del todo tan rígido, esta limitación geográfica. ¿Por qué? Porque es que depende mucho de la actividad que nosotros vayamos a ejercer. Es decir, nosotros actualmente eh, yo soy consultor, yo soy economista, soy administrador de empresas o soy un profesional de todas estas profesiones digitales o soy profesor, soy instructor, soy formador. Entonces, digamos, yo voy a presentar ante el gobierno español un proyecto de trabajo ante la Comunidad de Cataluña. Pero resulta que por mi actividad, por la razón ser de mi actividad económica, yo la puedo ejercer a nivel nacional. Es decir, yo soy consultor y yo puedo dar consultoría, dar mentoría, asesoramiento a una empresa que está en otra comunidad autónoma. Perfectamente lo puedo hacer porque hoy en día las tecnologías no lo permiten. Digamos que este ámbito geográfico se está más dado a que realmente su dada de alta como a la seguridad social, a Hacienda, a la tarjeta inicial del TIE, sea en la comunidad o provincia para la cual tú solicitaste el permiso, pero en la práctica hay profesiones y oficios que te permiten a ti realmente desempeñar tu actividad ante cualquier otra parte del país. Lo mismo pasa con el restaurante, con el ejemplo del restaurante que les coloqué. ¿Por qué? Porque es que el mismo ordenamiento jurídico español nos permite que nosotros como autónomos tengamos más de un establecimiento de comercio. Entonces, digamos que esta limitación del ámbito geográfico de este permiso temporal y trabajo por cuenta propia en sí no resulta ser tan estricto. Lo que sí nos obliga es que nuestra dirección principal, nuestra dirección fiscal principal, esté en la comunidad o provincia para la cual nosotros pedimos el permiso y nos lo otorgaron. Pero claro, si yo soy un establecimiento de comercio que tengo mi domicilio principal en Cataluña, pero deseo abrir un establecimiento de comercio en Castilla y León, en Burgos, bueno, en Andalucía, digamos que el mismo ordenamiento jurídico me lo permite, porque si vemos la ley que atañe a todos estos temas mercantiles y comerciales, nos permite la figura de yo registrarme en la Cámara de Comercio y tener muchos establecimientos de comercio. Entonces, mire que en sí esta delimitación geográfica lo permite. No es tan ceñida, no es tan limitante realmente. Hace más alusión, es como a un tema de domicilio fiscal que sí debe de ser, sí debe de estar en la región para la cual nosotros pedimos la solicitud de trabajo inicial. Sector de la actividad, cuando nos referimos a este tema, es que cuando yo estoy presentando la solicitud de trabajo por cuenta propia, que me autoricen trabajar por cuenta propia acá a Miguel, qué España. pena, es que no Sí, estamos viendo la presentación. vale. Y te No comentaba están por bien. acá, Miguel, que no, la presentación no está avanzando. Se quedó en, En la se quedó primera, en la como, primera. sí, como estábamos por aquí escuchándote, Vale. no te quería interrumpir.
Pero sí, por si quieres quitarla y volverla a poner para Vale, que claro que sí. podamos verla también. Igualmente, si se han inscrito ustedes en el formulario, que ahora mismo lo voy a pasar por acá, ustedes van a recibir esta presentación también mañana y la grabación que estamos teniendo ahora, em, por si la necesitáis también, que lo sepáis, que la vais a recibir igualmente, por si no podéis verla hoy. Vale, entonces por acá. Vale, entonces por acá voy a compartirla nuevamente. A ver si me lo permite. ¿Ven ahí? Genial, ¿Sí la ven allí? vamos viendo, estupenda. Estamos en el título, que es la residencia temporal, ¿sí? ¿Sí estamos bien en Sí, el título? así es, ahí estamos. Vale, muchas gracias. A Bueno, ti. continúo. Entonces, ya vimos la característica del tiempo, vimos la característica del ámbito geográfico y ahorita les voy a hablar sobre el tema del sector de actividad. Entonces, cuando nosotros vamos a solicitar al gobierno español desde el país de origen que nos permitan trabajar acá en España por cuenta propia, se lo vamos a pedir para una actividad económica específica. Muchos ya sabemos, acá en España hay unos sectores profesionales, ¿sí? Digamos que a grande modos está el sector del turismo y la hostelería, el sector del comercio al por menor, está el de ganadería y agricultura, el de servicios, que es más dado a temas de consultorías, asesoramientos y demás. Entonces, este permiso de trabajo también tiene esta característica. ¿Por qué? Porque si yo le estoy diciendo al gobierno español desde el país de origen que me dé permiso a mí para desempeñar una actividad económica, por decirlo, de auxiliar de enfermería, que hace parte dentro del sector profesionales de la salud de sanidad, entonces le voy a pedir un permiso para venir a prestar acá mis servicios de manera independiente como cuidador de personas adultos mayores, no, y me otorgan ese permiso con esa solicitud, yo no puedo llegar acá a España y dedicarme a la ganadería, siendo auxiliar de enfermería, porque pedí permiso para auxiliar de enfermería y no me puedo venir acá a desempeñar en otro sector. Sí que podría ser secretaria de consultorio y demás, porque si bien es cierto es administrativa, pues hace parte del sector de la sanidad. Vale, si yo voy a ser auxiliar administrativo de cualquier institución de salud, llámese fisioterapia, consultorio fisioterapeuta, odontológico y demás, digamos que hasta allí sí que nos va a permitir este permiso de trabajo desempeñarnos, pero no cambia drásticamente de un rubro económico. Como les digo, no pedir un permiso de trabajo para el sector salud y venirme acá a desempeñarme en el sector de hostelería o de la construcción. Entonces, eso sí que no me lo permite este permiso de trabajo, ¿vale? Beneficios que tiene este permiso de trabajo, pues bueno, actualmente el gobierno español para las personas que estén iniciando en las actividades económicas de trabajo por cuenta propia, es decir, como autónomos, digamos que tiene un primer beneficio y es en la tasa del pago a la seguridad social. Por lo menos durante el primer año tenemos una tarifa plana que en la mayoría de las comunidades autónomas está para el 2024, perdón, una tarifa de alrededor de los 86 euros mensuales. Esto es un gran beneficio porque para la tasa de autónomos pues está alrededor de los 300 hasta 500 euros dependiendo de lo grande de la actividad. Pero digamos que el primer año darse de alta como trabajador autónomo en España tienen una tarifa plana de 86 euros. Hay unas comunidades y provincias que la están manejando en 80 euros y hay unas provincias que de hecho en asocio con delegaciones o administraciones locales están manejando una tarifa cero para los autónomos. Esto realmente varía demasiado, más que de la comunidad autónoma de la provincia, ¿vale? Entonces, esto es un gran beneficio que tienen los autónomos o los trabajadores que se están iniciando como autónomos. Otros beneficios y más que todo lo comento, es para las personas que están recién llegadas y no tienen mucho conocimiento o para las personas que todavía están en Colombia,
y es que en España existen unas figuras de subvenciones, y las subvenciones aplican de muchas modalidades. Hay subvenciones que ayudan a temas de arriendo de establecimientos de comercio, hay subvenciones que aplican para el pago o cobertura de nómina de empleados. Hay subvenciones que aplican para formación. Acá la figura que se conoce es la figura del CEPE a nivel nacional, y ya cada comunidad autónoma también tiene otras entidades. Digamos que acá en Cataluña es el SOC, y varía su nombre dependiendo de la comunidad autónoma, pero que dan educación, formación subvencionada. Es decir, cuando hablamos de subvencionadas es que es totalmente gratuito. Lo aclaro porque sé que acá pueden haber personas conectadas que están en país de origen, es decir, en Colombia, o que están recién llegadas y no están muy familiarizadas con estos términos. Digamos que a grandes rasgos estos son unos beneficios. Hay un beneficio muy grande que lo voy a dejar para el final, y es una modalidad de trabajo dentro del rango de trabajo por cuenta propia como autónomo que no es muy conocida, y es la figura de autónomo económicamente dependiente. Es una figura que es muy poco usada y también por lo que es muy poco conocida, y es un mix para poder trabajar como autónomo siendo una figura de empleado. Es un mix que realmente es muy poco conocida. Lo ampliaré un poco más al finalizar este taller. ¿Me confirman si vemos la otra presentación? Sí, vale, gracias. Requisitos con los que debe contar el solicitante. Más que requisitos, yo lo llamaría, la norma lo llama requisitos, pero realmente si no, ahorita en el desarrollo vamos a ver qué es más que requisitos. Son las condiciones con las que debe contar la persona natural, la persona física que va a solicitar este visado de residencia temporal y trabajo por cuenta propia. La primera de ellas es que debe contar no debe ser ciudadano de la Unión Europea. Y más que ciudadano, también no debe ser familiar de algún ciudadano de la Unión Europea. Y cuando hablamos de que no debe ser familiar, realmente esto solamente se limita a que no sea familiar en primer grado de consanguinidad o primer grado de afinidad, es decir, ascendientes y descendientes. No puede ser familiar no puede ser hijo de padres o de abuelos de ciudadanos de la Unión Europea, o hijo, ¿vale? Entonces, es hasta el primer grado de consanguinidad directo. Y llamo directo porque el primer grado de consanguinidad también es los hermanos, pero es de manera indirecta, pero eso solamente aplica. Primeramente yo, en primera persona, no puedo ser ciudadano europeo, pero no puedo ser ni padre, ni hijo, ni nieto, ni cónyuge o compañero permanente de un ciudadano de la Unión Europea. No me debo encontrar de manera irregular en territorio español. Esto es una de las principales características de este visado, y es que hace alusión, es que en la práctica única y exclusivamente se puede iniciar este proceso de solicitud desde el país de origen. ¿Vale? Necesito estar en este caso en Colombia para solicitar este visado de trabajo. Carecer de antecedentes penales. Y este carecer de antecedentes penales realmente hace referencia a los últimos 5 años, y además es no carecer de antecedentes penales también en los países donde yo haya residido durante los últimos 5 años. Es decir, nosotros como los colombianos, esta carencia de antecedentes no solamente la debemos de ostentar en nuestro país de Colombia, sino que si yo residí de manera permanente y legal en otro país, también debo de aportar los certificados de antecedentes penales de ese otro país donde haya residido, ¿vale? No encontrarse en su caso dentro del plazo de compromiso de no retorno a España. ¿Qué es esto? Resulta que en algún momento de la vida nosotros pudimos haber estado de manera regular o de manera irregular acá en España, pero decidimos ceñirnos a un proceso voluntario de retorno a nuestro país y firmamos un compromiso. Normalmente estos compromisos, si miramos la norma, son 3 años, 3 años donde nos comprometemos a no regresar a España. Entonces, si usted todavía se encuentra en ese término de periodo
en el que se comprometió a no regresar a España, no puede solicitar este visado de trabajo, debe de esperar que se termine este periodo y ahí sí solicitar este visado de residencia temporal y trabajo por cuenta propia. Poseer la cualificación profesional y experiencia acreditada, claro. Esto a veces resulta obvio, pero no tanto. Les voy a decir por qué. Si yo tengo un proyecto de venir a cuidar a adultos mayores o personas o niños o personas con alguna discapacidad, pues yo debo de demostrar al gobierno español que yo tengo una formación en esa actividad. Tengo una formación. Y si no tengo una educación formal, por lo menos acreditar que tengo experiencia suficiente durante unos años en esa área o en esa labor, ¿vale? En esa área o en esa labor. Claro, ¿y por qué le digo que a veces no es tan obvio? Porque he tenido consultas donde he tenido médicos que tienen, claro, diversifican su dinero y son médicos, pero tienen sociedades mercantiles, como decir cafeterías, spa y demás. Entonces dicen, yo soy médico, pero yo quiero montar una cafetería allá en España porque yo acá en Colombia tengo 4 cafeterías. Pero realmente para España no sirve este visado de trabajo, no le sirve a ese médico. Ya tendría que acudir a otras figuras jurídicas que sí que las hay, pero esta solicitud de residencia temporal y trabajo por cuenta propia a ese médico no le sirve solicitar un permiso de trabajo para venir a montar acá un negocio que no sea el suyo. No sirve para esta vía. O yo soy, nos pasa mucho y en Colombia realmente pasa mucho esto, que nosotros desempeña o tenemos un título profesional o técnico, pero por razones socioeconómicas que cruzan nuestro país, nos hemos venido desempeñando en muchas otras actividades que no es lo que estudiamos. Pero no podría yo solicitar este visado de trabajo presentando mi título, es decir, en mi caso, mi título de abogado y que yo quiero venir acá a ejercer otra profesión. No, tendría que dejar de lado mi título y si tengo experiencia y tengo cómo demostrar la experiencia en ese otro campo en el que yo me quiero venir a desempeñar, pues sí que estaría bien, pero no podría mostrar mi título de abogado si yo quiero venir acá a España a desenvolverme en algo. Y entonces, fíjense que acá decimos o experiencia laboral, ¿sí? O experiencia acreditada, perdón, o experiencia acreditada. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley no nos obliga a tener las dos. Si tenemos las dos sería genial, estaría perfecto, estaría más que bien. Pero entonces a lo que voy es que yo no obligatoriamente, y obviamente esto aplica no para todas las actividades lucrativas, ¿cierto? Porque sí que hay actividades lucrativas que sí o sí exigen yo tener una cualificación profesional y más que tener una cualificación personal, también hay otras actividades que además de tener ese título profesional nos exigen estar registrados en algún consejo, ¿sí? Como decir los abogados en el consejo superior, los médicos en el suyo y así. Entonces, o los arquitectos realmente es una profesión acá muy regulada, entonces digamos que el tema de la experiencia en términos generales aplica para muchas. Es decir, yo soy albañil, no necesito tener un título de arquitecto, ni de ingeniero, ni un título técnico tecnólogo en construcción, no es obligatorio. Lo ideal sería que sí, sería espectacular para tener una mejor carta de presentación ante el gobierno español. Pero si yo tengo el conocimiento y tengo cómo acreditar esa experiencia laboral con contratos o cartas de recomendación o cartas laborales de constructoras y demás, que den fe que yo por tantos años me he venido desempeñando como albañil. Dentro de la construcción hay muchos niveles, digamos que ayudante nivel 1, nivel 2, nivel 3 o maestro de obra. No necesito este título profesional, solamente con acreditar la experiencia, ¿vale? Lo mismo pasa con el cuidado de adultos mayores, no necesito tener un título ni de médico, ni de enfermera, ni de auxiliar de enfermera. Muchas veces basta con que podamos demostrar que tenemos experiencia. Aplica también para electricistas, todas estas profesiones
que acá en España llamamos manitas. En muchas áreas no necesitamos contar con un título profesional o técnico, sino con que sepamos acreditar la experiencia. Recursos económicos. Este visado, al igual que otros, o por no decir que todos, nos exigen unos recursos económicos. Para el visado de residencia temporal y trabajo por cuenta propia necesitamos demostrar dos tipos de recursos económicos. El primero es que debemos de demostrar, como la autorización de trabajo nos la van a dar por un año, a nosotros nos van a pedir demostrar el equivalente a un IMPREN en España durante un año. El IMPREN para el año 2024 en España está en 600 euros. Es decir, que si como el visado es por un año, nos van a pedir estos 600 euros por 12, serían 7.200 euros, ¿vale? Entonces, ese va a ser el primer requisito que debemos de demostrar, 7.200 euros, que contamos con 7.200 euros. Y esto es solamente para efectos de demostrar, ¿sí? Para efectos de demostrar. Hago aclaración en eso y es porque no es que los 7.200 euros los tengamos que tener permanentemente ahí todo el año que vamos a estar acá en España inicialmente trabajando, los debemos de estar ahí quietos, no. Esos 7.200 euros es solamente para acreditarlos al momento de hacer la presentación de la solicitud de visado de residencia y trabajo por cuenta propia. Otros recursos económicos que debemos demostrar es los recursos económicos como tal para el proyecto, para el desarrollo de la actividad lucrativa, ¿sí? Para el emprendimiento. ¿Qué cuánto es el requisito mínimo? La norma no exige requisito mínimo y varía demasiado. Lo único que sí pide la norma es que sea congruente, que sea razonable al proyecto que tú vas a ejecutar. Es decir, yo voy a decir que yo voy a montar un establecimiento de comercio de restaurante acá en España. Entonces sabemos que para eso debemos de contar por lo menos para un arriendo de un local, de un establecimiento de comercio, para temas de silletería, mesas, cubiertos, vajilla, adecuación de cocinas, todo esto, o si no demostrar que tengo el dinero suficiente para hacer un traspaso, o sea, para comprar ya un negocio que está en funcionamiento y que tiene licencias y ya está. Entonces, claro, yo sí voy a montar un restaurante y si, es más, si voy a abrir un restaurante en la Gran Vía en Madrid, yo no puedo decir que lo voy a abrir con 1.000 euros ni con 2.000 euros. Tiene que ser coherente, pero sin embargo, si voy a decir que voy a montar un bar como lo conocemos acá, que es una cafetería y que vende bocatas y demás, en otra región más pequeña, es decir, tipo Palencia, Burgos, Paredes de Nava, algunos pueblos de Andalucía que son muy pequeños, pues claro, ya no me van a exigir a mí contar con 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 euros, sino que realmente estas comunidades les basta, o estas regiones les basta con que tú demuestres que tienes 5.000 euros para abrir tu establecimiento, porque claro, la región no demanda tanta inversión. Y también aplica, y también es muy diferente para otros proyectos. Es decir, yo soy profesional de todas estas áreas de tecnología, de profesional de programador, ¿sí? Si soy programador, si soy profesional en marketing digital, si soy publicista, todas estas profesiones, realmente la inversión es mínima. O sea, con 1.000 euros tengo para demostrar y que me den la autorización de permiso de trabajo, porque es que realmente yo que necesito un espacio de trabajo y solamente con que demuestre un contrato en un coworking y tenga mi computador, mi laptop, es más que suficiente. Entonces, mire que varía mucho la inversión mínima, la inversión de demostrar los recursos mínimos varía demasiado de un proyecto a otro. Mira que para un auxiliar de enfermería que quieran presentar un proyecto de cuidado de adultos mayores acá, también la inversión es mínima, con 1.000 euros. Hemos tenido casos que con 1.000 euros le autorizan el permiso de trabajo porque es que no necesita realmente más en su proyecto, en su idea de negocio que va a venir a desarrollar acá a España. Entonces mira que varía demasiado, ¿vale? Plan de empresa, claro, es la condición. España, no nos podemos olvidar que España hace parte de la Unión Europea, de países del primer mundo que necesita estar a la par de las grandes potencias. Entonces, digamos que no se maneja tanto informalismo como en Colombia y más como nosotros
estamos jugando de visitantes, somos extranjeros, pues claro, debemos de tener una muy buena presentación ante el gobierno español y ellos nos van a pedir un plan de empresa. Lo resumí en esta palabra porque realmente lo que ellos nos van a pedir es un proyecto de empresa, un proyecto de negocio y lo podemos resumir en un plan de empresa porque ahí tiene todo lo que es el DAFO. Vamos a demostrarles a ellos que hemos hecho por lo menos un estudio mínimo de mercado, hemos analizado la zona, hemos mirado pros y contras de la viabilidad de nuestro negocio y le vamos a decir a ellos, mira, yo ya he hecho este estudio mínimo y este es mi proyecto de trabajo para trabajarlo en esta zona, en esta región. Entonces debe de contar con un plan de empresa. En sí, resumidamente, estas serían las condiciones con las que debe contar el solicitante de esta modalidad de visado de residencia temporal y trabajo por cuenta propia. ¿Ven la próxima? Vale, gracias. Ahora ya sabemos entonces cuáles son las condiciones que nosotros debemos de tomar. Y ahorita vamos a ver qué documento tenemos que demostrar a la hora de presentar esta solicitud. Primero que todo, nos van a pedir una solicitud en modelo oficial. No es que nosotros vayamos a escribir una carta, señores, país de España, soy Pepito Pérez y yo quiero presentar este negocio. No, no es una carta, no es que redactemos una carta. Existen unos formularios estandarizados a nivel nacional donde hay que descargarlos, diligenciarlos y firmarlos. Entonces en este proceso se manejan 3 formularios, ¿vale? Se manejan 3 formularios y es diligenciarlos muy bien, diligenciar estos formularios muy bien, conforme no todos los formularios se diligencian igual, porque es que varía mucho primero del estado del proyecto en el que nosotros estemos, porque hemos tenido personas, hemos podido asesorar personas que han tenido la oportunidad antes de solicitar este visado de venir a España, quedarse acá los 3 meses que tienen permiso de entrar como turistas, ellos mismos adelantar muchos temas con proveedores, con clientes y demás, y ya tienen mucha documentación. Entonces, asimismo, como esté en avance el proyecto, es como se debe de diligenciar los formularios, ¿vale? Nos piden copia completa del pasaporte y cuando hablamos de copia completa, realmente es todo, es absolutamente todo, desde la portada, desde la carátula del pasaporte, que es como en cuerito, que es vino tinto, donde está el escudo de Colombia, hasta esa parte. Y la parte de atrás también cerrado, porque ahí hay como un código de barras y demás. Y también es todo, hasta las hojas que están en blanco. Por eso le digo, desde afuera, desde la carátula del pasaporte, hasta todas las páginas que tienen información y también todas las páginas que están en blanco también nos exigen copia del pasaporte. O sea, es literalmente el pasaporte, copia del pasaporte íntegro. Nos piden las autorizaciones o licencias que se exijan para la apertura o funcionamiento de la actividad proyectada o para el ejercicio de la profesión, ¿vale? Esto depende mucho. Esto es complejo, se los voy a tratar de resumir de la mejor manera. Resulta que en España, vuelvo al ejemplo del restaurante. En España nosotros queremos dar apertura a un restaurante. Entonces, ¿qué nos van a pedir? Unas licencias. Nos van a pedir que tengamos un permiso de uso de suelo, que se encuentre en un sitio permitido para esta actividad económica, que tenga una salida de humos, que la cocina cuente con temas de contra incendios, extintores y bueno, todo un tema de licencias y aprobaciones. Igualmente para una actividad como la peluquería y demás. Entonces, a nosotros como extranjeros que queremos venir a desarrollar una actividad nos van a exigir el mismo requisito, pero esto depende mucho de cómo tú hagas la solicitud, es decir, de cómo tú diligencias este formulario o estos formularios, porque los formularios tienen unas casillas donde tú de cierto modo estás diciendo, yo ya cuento con estos y estos requisitos, dependiendo de la casilla que tú elijas, pero si tú diligencias unas casillas, tú estás diciendo, no, mira, yo solamente mi proyecto lo tengo hasta acá, hasta tener el plan de empresa, que en el plan de empresa tengo un estudio del mercado, un estudio del sector, he visto posibles proveedores, posibles clientes, pero mi proyecto está hasta allí y asimismo tú debes de diligenciar las casillas correspondientes en el formulario. ¿Para qué? Para que de entrada no te pidan
que ya cuentes con licencias, que ya cuentes con un contrato de arrendamiento, que ya cuentes estando en país de origen, que ya acá cuentes con un local. Hemos tenido personas que sí lo han hecho así, porque como digo, han tenido la oportunidad y los recursos de venir a España primero y adelantar muchas gestiones, y ya cuando se van a su país de origen a hacer la solicitud, pues ya realmente ya se han ido con precontratos de arrendamiento de locales reales y demás. O ya han sacado su NIE, han constituido sociedades SL, sociedades limitadas, entonces se han ido con muchas gestiones adelantadas. Eso lo pueden hacer acá entrando como turistas y vuelven a su país de origen a hacer esta solicitud de visado. Pero para las personas que quieren hacer estas solicitudes desde el país de origen y no han ingresado a España a hacer esto, digamos que lo pueden subsanar con varias herramientas que actualmente el ordenamiento jurídico de España no lo permite. ¿Y es por qué? Porque, y volvemos a lo mismo, dependiendo de la actividad, profesión, oficio, pero también lo podemos subsanar con precontratos o cartas de intención. No necesariamente nosotros ya tenemos que tener un traspaso de un negocio o tenemos que tener una inversión acá hecha sin saber si nos lo van a autorizar o no y perder de pronto esa inversión. Entonces lo podemos subsanar con cartas de interés de proveedores o de clientes o con precontratos de proveedores o clientes, ¿vale? Ahora, sí, la verdad, en la práctica, en el ejercicio de estos asesoramientos, sí nos hemos dado cuenta que hay comunidades autónomas que son demasiadamente exigentes. ¿Y cuáles son las exigentes? Realmente son tres, que es Cataluña, Madrid Capital y Valencia. De hecho, de las tres, me parece que Valencia es aún más exigente que Cataluña y Madrid, España, en este punto de acá, en que con nosotros como solicitantes extranjeros nos pidan tener desde ya y sin tener la autorización, tener ya licencias de apertura de negocios, de establecimientos de comercio. Se ve mucho en Valencia realmente, es una discordancia que hay con los funcionarios de allí. Pero digamos que hay otras comunidades autónomas que realmente entienden que el extranjero está en país de origen y apenas está solicitando la autorización de trabajo para implementar un proyecto de negocio. Entonces sí que no te piden de entrar, contar ya con todas estas licencias o contar ya con un negocio, un establecimiento, sabiendo de que es que tú apenas está en país de origen. Y como vuelvo y les digo, el que te pidan o no el 100% de estos requisitos de acá depende mucho de cómo diligencias el formulario, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado en eso. Lo mismo, documentación que acredite poseer cualificación profesional, perdón, o experiencia laboral, lo mismo que habíamos ayer. Acá ya es la documentación. Entonces, si yo digo que yo soy auxiliar de enfermería y quiero venir acá a hacer el cuidado de adulto mayor, pues yo tengo que presentar mi diploma y acta de grado apostillado. ¿Vale? Siempre los documentos que hagan referencia a estudios, estos sí que siempre deben de venir apostillados. Siempre. Las experiencias o las certificados de experiencia laboral no es obligatorio, no es obligatorio. Más sin embargo, si tú la vas a apostillar, sí que te las apostilla y sería lo recomendable, pero no es obligatorio, ¿vale? Entonces, claro, si yo entonces dentro de mi proyecto no cuento con una cualificación profesional, pero sí cuento con la experiencia laboral, entonces, ¿qué documentación debo de presentar? Todos los contratos con los que yo haya trabajado, haya ejecutado en Colombia. Pedir referencias o certificados laborales a las empresas a las cuales yo también haya prestado servicios o trabajado, ¿vale? Entonces, es el físico de esto. Lo mismo, ¿cómo acreditar que cuento con los fondos suficientes? Vale, entonces allí atrás les decía, les hablaba sobre este tema. Ahora es los documentos. Realmente cómo nos exigen exigir esto es una cuenta, ya sea o apertura de cuenta acá en España, que como le digo, hay clientes que han tenido la oportunidad de venir, sacan su NIE, abren su cuenta y depositan el dinero acá y está muy bien, pero también es acreditarlo con una cuenta bancaria en España que esté a nombre del solicitante. O sea, esta plata no puede estar a nombre de mi primo, de mi tío, de mi mamá que me va a hacer el favor de prestármelo. No, esta plata debe estar, este dinero debe estar depositado en una cuenta bancaria que esté a nombre suyo. Bueno,
este tema les quiero hablar, que resulta que la norma también nos habla y nos dice que tú debes de acreditar este dinero, pero que también lo puedes acreditar con certificados de entidades financieras que estén dispuestas a apoyarte con el respaldo económico de tu plan de trabajo acá en España. Es decir, no tienes que contar con un crédito. Hay muchas financieras, y esto es un caso en particular mío, y se los cuento porque yo trabajaba en un hospital de cuarto nivel en Colombia y ese hospital tenía un fondo de empleados y era una institución financiera legalmente constituida y registrada, y era el fondo de empleados. Este fondo de empleados avalaba proyectos de empleados de allí, más que todo también de personas que ya se iban a pensionar o que llevaban varios años trabajando en el hospital, y esta persona quería a su vez, era empleado de allí, pero a su vez quería iniciar su propio proyecto como independiente en Colombia, montar su negocio y demás, pasaba un proyecto, pasaba un plan de trabajo al fondo de empleados, y el fondo de empleados sí que le aprobaba unos fondos y se los iba a desembolsar paulatinamente si realmente demostraba que iba a abrir ese proyecto o a iniciar ese proyecto. También pasa con las cooperativas, que son cooperativas especializadas, cooperativas financieras. También se ve mucho este trabajo. Digamos que los bancos no. Los bancos, hasta donde tengo conocimiento, realmente no se puede acceder a estos beneficios, pero digamos que si hay cooperativas financieras que si tú le presentas este plan de trabajo, este plan migratorio y demás, digamos que sí podrías llegar a conseguir un respaldo económico, es decir, que la cooperativa te desembolsará el dinero una vez a ti te aprueben este visado de trabajo. Sí que conozco, o por lo menos una, que es el caso mío, que lo hace, que me pasó con este fondo de empleados. Entonces, no es necesario muchas veces que tengas el dinero en la cuenta, sino que si logras tú demostrar con una entidad financiera de que ellos te van a respaldar la inversión, una vez te otorguen el permiso de residencia y trabajo por cuenta propia, a la autoridad acá en España también le sirve ese respaldo de esta entidad financiera, ¿vale? Y nuevamente acá el plan de trabajo, el plan de empresa. Entonces acá ya es el impreso de todo el plan de empresa, que es donde vamos a decir quiénes somos nosotros como promotores, qué perfil tenemos profesional, qué experiencia, cómo vamos a desarrollar nuestra actividad, la vamos a hacer así, así, así. Esta va a ser nuestro plan de marketing, nuestra estrategia de mercadeo, vamos a captar clientes de esta forma, nuestros proveedores van a ser, o sea, nuestra matriz DAFO es esta, o sea, todo un plan de empresa. Entonces, lo debemos de imprimir, todo esto va impreso en dos carpetas, original y copia, de toda esta documentación que vemos acá. ¿Listo? Finalmente, entonces ya tenemos el procedimiento. ¿Cómo se va a hacer esta solicitud? ¿Vale? ¿Cómo se va a hacer la solicitud de este visado? Lo voy a dividir en dos fases. ¿Listo? En dos fases. La primera fase, ¿cuál va a ser? Va a ser en la que nosotros, es decir, nosotros como solicitantes, primero vamos a tener nuestro plan de empresa. O sea, es que es indispensable, es indispensable. A nosotros el gobierno español, a través de sus delegaciones o subdelegaciones, nos van a pedir un plan de empresa, que es el proyecto mismo, ¿sí? Nuestro plan de empresa, nuestro plan de negocios es nuestra carta de presentación. Es mediante el cual le vamos a decir al gobierno español, vea, yo ya sé cuál es el mercado español, yo ya sé que mi producto o servicio se va a vender allí y lo voy a vender de esta forma y de esta manera. Entonces, el plan de empresa lo vamos a tener. Entonces, vamos a tener el plan de empresa. Que en la primera fase que también vamos a hacer, además de elaborar nuestro plan de empresa, es tratar de conseguir la mayor cantidad de cartas de interés de posibles clientes o de posibles proveedores de materia prima o de servicios que nosotros necesitemos para realmente nosotros a su vez ofrecer nuestro servicio o producto. Cartas de interés o precontratos. Varía mucho y se le facilitan más a algunas actividades o algunos proyectos que a otros. ¿Por qué? Vuelvo al ejemplo. Si yo soy programador,
si soy profesional en marketing, si soy diseñador gráfico, pero realmente yo qué voy a necesitar, conseguirme es que es más, ni siquiera un precontrato. Puedo hacer un contrato con un coworking acá en España, dependiendo de la región donde yo quiera llegar, comunidad o provincia, conseguirme un contrato, pagar la mensualidad que está dependiendo del coworking, si lo quieres tú en pleno Paseo de Gracia en Barcelona o Gran Vía en Madrid o en un municipio más ruralizado, pero tu coworking mensuales los puedes conseguir desde los 60 euros. Entonces, te consigues un contrato y con eso es más que suficiente para hacer tu solicitud de residencia acá. Y no necesariamente tienes que irte por el visado de la ley de emprendimiento, que es la famosa llamada visa de trabajo para nómadas digitales, que es diferente. Eso tiene unos requisitos más altos. Pero restaurantes, hay un modelo que se está viendo mucho acá en España, que es el tema de las cocinas ocultas. No necesariamente tengo que tener todo un andamiaje de tener un propio local, sino que puedo iniciar mediante el modelo de cocinas ocultas, y que se ve mucho también en las grandes ciudades, y no, estas cocinas ocultas las alquilan por horas, por días, por semanas, y ya cuentan con todas las licencias, con todas las licencias. Entonces, también podría conseguirme un contrato o precontrato con una de estas entidades que tienen legalmente montadas este tema de cocinas ocultas, registradas y demás, y que es un modelo de trabajo que ahorita están empleando muchos emprendedores de la gastronomía acá en España. Y así, o conseguirme un precontrato de uso de espacio dentro de una peluquería, y no necesariamente tengo que tener todo un andamiaje de montar todo un establecimiento de comercio, una peluquería, sino con que yo demuestre un contrato o precontrato de un espacio dentro de un salón de belleza más grande o un consultorio, lo mismo si con otros temas de belleza, de spa y demás. Entonces, conseguir la mayor cantidad de cartas de interés o precontratos de posibles clientes o posibles proveedores acá en España. Una vez yo consiga esa documentación, tenga mi plan de trabajo, fotocopia del pasaporte, pago una tasa, eso copia de mis títulos académicos o de mis cartas laborales que hasta este momento, en esta primera fase, no tienen que ser apostillados. Yo esos requisitos mínimos, plan de empresa, certificados de estudios o de experiencia laboral, pasaporte, cartas de interés o precontratos de clientes o proveedores, yo eso lo paso a una de las 5 entidades encargadas acá en España de dar un informe de viabilidad a nuestro plan de empresa, ¿vale? Hasta ahí es la primera fase. ¿Cuáles son esas entidades? Son 5 y básicamente son asociaciones, federaciones o confederaciones de trabajadores autónomos que se agremian, constituyen una entidad y son las encargadas de dar un informe de evaluación de viabilidad no a tu proyecto. Entonces, hasta allí la primera fase. Una vez yo tenga este informe de viabilidad, con todos los otros documentos que les di acá, que ahí sí ya, no sé si vean donde me devolví, sí me devolví allí. Acá, junto con, una vez tenga ese informe de viabilidad, junto con todos sus demás requisitos, ahí sí que yo presento la solicitud de visa ante la delegación o subdelegación de extranjería acá en España a través del consulado de España del país de origen, en este caso en Bogotá. No es que el consulado de España en Bogotá es el que autorice, no. Lo que pasa es que lo tengo que presentar a través del consulado de España en Bogotá, y este consulado a su vez lo remite a la delegación o subdelegación acá de extranjería, dependiendo de la comunidad autónoma o provincia, y esta contesta y vuelven y nos devuelven el proceso al consulado, y en el consulado nos dan la notificación si fue aprobado o no nuestra solicitud. Si fue aprobada, en el consulado de una vez nos devuelven el paquete y nos devuelven nuestro pasaporte con el visado impreso. Entonces, estas serían las 2 fases. La primera fase es presentar nuestro plan de empresa con una documentación mínima ante una de estas 5 organizaciones acá en España para conseguir informe de viabilidad. Una vez tengamos el informe de viabilidad, presentamos nuestro plan de empresa con el informe y esta documentación de acá al Consulado de España en Bogotá,
y como tal radicamos nuestra solicitud de visado y residencia temporal y trabajo por cuenta propia. ¿Vale, chicos? Bueno, ya se me va a acabar el tiempo, voy a tratar de resumir. Una vez nosotros tengamos nuestro visado de residencia temporal y trabajo por cuenta propia, tenemos un mes para reclamarlo en la embajada. Si no lo reclamamos en un mes, se entiende desistida de la acción y así a ti te den físicamente el pasaporte, ya que no te va a estar vigente ese visado. Una vez reclamemos el visado en la embajada, tenemos 3 meses, perdón, tenemos 3 meses para ingresar al territorio español. Eso es otro requisito. Si no ingresamos al territorio español dentro de los 3 meses siguientes a haber reclamado el visado, también nos caduca este permiso de residencia. Tercera observación que hacer. Una vez entremos a territorio español, debemos de hacer estos 4 pasos también dentro de los 3 meses. Si yo no realizo estos 4 pasos dentro de los 3 meses, también caduca o no tiene validez, no entra en vigencia, no activamos nuestro visado realmente de trabajo, no lo activamos. Entonces, primer paso para los que ya estamos acá, sabemos que todo empieza, de hecho, aplica para cualquier otra actividad que nosotros tengamos que tener acá con la administración pública en España y es empadronarnos. Nos tenemos que empadronar. Empadronar, ¿qué es para los que no tienen o no se encuentran acá en España y no están muy familiarizados? Esto es un censo de la administración pública que le determina tanto a ellos o a nosotros cómo acceder a ciertos servicios, ¿sí? Pero en sí, resumidamente, es un censo. Nos debemos de empadronar. Una vez nos empadronemos, nos tenemos que dar de alta a la seguridad social como autónomos. Una vez obtengamos nuestra dada de alta seguridad social como autónomo, me debo de dar de alta también como autónomo en Hacienda. Y una vez tenga estos 3 pasos anteriores, debo de solicitar una visa ante la oficina o policía de extranjería de la provincia donde me encuentro para solicitar la tarjeta de identidad del extranjero, ¿vale? Y una vez ya por fin yo tenga esta tarjeta de identidad del extranjero, porque me di de alta en Hacienda, me di de alta en Seguridad Social y estoy empadronada, ya por fin puedo yo ejecutar mi actividad lucrativa. ¿Vale? Entonces, hasta aquí sería esta presentación. Para las personas, a ver, les quería decir, estoy muy corto de tiempo, pero no me quiero ir o dejarlo sin antes hablarles sobre la figura de trabajador autónomo económicamente dependiente. Esto es un mix entre ser autónomo y ser trabajador como un empleado, es decir, como cuenta ajena. Muchas personas no conocen esta figura, pero es una forma también muy viable para que las personas que estén en país de origen y no tengan muy claro cómo trabajar acá de manera independiente y completa como autónomos, pues pueden formular su proyecto, su plan de trabajo de manera tal de que ustedes se van a venir acá a trabajar de manera independiente. Es decir, en Colombia más lo conocemos como contratista. Es la figura que más se ve en Colombia, ser contratista. Es decir, yo soy asesor, yo soy peluquero, yo soy masajista y yo no quiero montar mi propio spa porque no tengo el dinero suficiente. Yo no quiero montar mi propio salón de belleza porque no tengo el dinero suficiente para montarlo. Pues digamos que entonces dentro de mi plan de empresa, mi modelo de trabajo va a ser un autónomo económicamente dependiente y funciona casi como un empleado. Pasa que dentro de las reglas de negociación, cuando tú vas a presentar tus servicios ante una empresa, tienes que dejar muy en claro tu trabajo. Como autónomo, tú no tienes contratos de trabajo, tú expides facturas. Hay ciertos que sí que son contratos, pero digamos más que todo contratos de obra, porque claro, tiene que quedar muy claro qué reformas vas a hacer, qué vas a construir, en qué tiempo y esto. Pero digamos que de resto en otras profesiones, si yo soy asesor, consultor, pues sí que casi que no se ve la figura del contrato, sino que es más bien la asesoría, la mentoría, la consultoría, la mensualidad te vale tanto, te expido la factura, me pagas y ya está, no existe el contrato. Pero en la figura de autónomo económicamente dependiente, sí debe de figurar sí o sí la figura de un contrato por escrito. Y en ese contrato tú tienes que colocar las condiciones de trabajo. ¿Qué va a ser de 40 horas? ¿Qué va a ser de 30 horas? Que la jornada laboral, como si fuese un trabajador
dependiente, como si fuese un empleado. Tienes que colocar, a pesar de que eres autónomo, como esa eres la figura de económicamente dependiente, en el contrato debe quedar cuándo van a hacer sus vacaciones. Por ley, dentro de esta figura de trabajo por ley, tiene como mínimo 18 días hábiles al año, 18 días como mínimo, como mínimo. O sea, ya al entrar a negociar, ya tienes derecho a que en el contrato queden 18 días de vacaciones. Pero pues si ya en la negociación tú negocias que sean 20 o 30, que son los que se manejan para un empleado normal, está más que bien. Las horas de descanso, la hora laboral, las actividades a desarrollar. Pasa que es como el contratista en Colombia. Se determinan estas condiciones como si fuese un empleado, pero sí debe tener una pequeña característica y es que el trabajo, entre comillas, lo debe desempeñar de manera autónoma. Es decir, yo soy masajista, yo soy terapeuta, entonces, o yo soy peluquero, voy a trabajar en una peluquería, pero yo debo tener autonomía en la metodología o en la forma en que voy a prestar mis servicios. Digamos que en papel es fácil de hacerlo, en la práctica muchas veces se dan otras condiciones, pero sí que para la hora de contratarme yo con este visado de trabajo que vine a trabajar, casi que prácticamente este modelo que nos permite la normativa española es prácticamente que bajo el visado de residencia temporal y trabajo por cuenta propia también podemos venir acá a trabajar como empleados. Es simplemente ahondar en este tema, pero es una figura jurídica que nos trae el ordenamiento español que realmente es muy, pero que muy buena y nos da mayor amplitud para venir de manera regular programada desde país de origen acá en España. Preguntas, chicos, si de pronto tienen unas preguntas, si desean hacerlas, bien puedan, porque ya cumplimos el objetivo de ser una hora de compartir este espacio y de poderles pasar toda la información. Ya quedo pendiente si tienen alguna duda en el chat, si quieren levantar la mano o si así estuvo muy bien, chicos. Tenemos 3 preguntitas en el chat, Miguel. ¿Sí? ¿Cuáles Te serían? las, te las leo, te las leo. Mira, por aquí nos pregunta Fernando, ¿puedo pasar de visa de estudio hasta junio en Barcelona a ser autónomo? Claro que sí, sí. Básicamente es la misma figura, Fernando. Debes de presentar un plan de empresa y es una modificación, modificación de estancia de estudio a residencia de trabajo por cuenta propia, pero sí que la puedes hacer. Debes de elaborar tu plan de empresa y básicamente son la misma documentación que te coloqué acá. Y con tu plan de empresa te presentas y solicitas tu modificación de estancia por estudios a residencia y trabajo por cuenta propia, pero sí lo puedes hacer, Fernando. ¿Qué otra pregunta hay por Excelente. ahí? Si hay una más por acá de Hans Jordan que nos pregunta, yo tengo residencia de trabajo y actualmente soy empleado. Pregunto, ¿cómo puedo validar para importar un producto o expandir la empresa de una familia, de un familiar mío en Colombia? Vale, pero no entendí muy bien. Tienes un producto acá y quieres exportarlo a Colombia, ¿sí? Quiere implantarlo en Eh, Colombia. ¿Es así? no. O Dime, sea, Hans. hay dos ideas de negocio. Qué pena. Buenas tardes. Hola, Hans. La Buenas. primera es, hay una empresa ya en Colombia registrada con todo el tema, tiene una trayectoria grande y quisiera, digamos, como hacer una sede aquí en España de esa empresa. Eso es uno. Y la otra es un producto que se está sacando, en este caso es una finca cafetera familiar y de pronto importar café aquí en España también. Tengo como esas dos ideas de negocio. Vale. Bueno, Hans, para las dos, realmente se necesita de algo y es que España sí tiene un capítulo especial dentro de la ley para este tema. Inicialmente hay muchas licencias realmente, te piden demasiadas licencias porque te piden licencias para almacenaje, debes de contar con un espacio físico donde almacenar toda esta materia prima. Fuera de eso debes de tener una licencia para distribuir, pero realmente te aconsejo que si quieres iniciar,
te apoyes en empresas que ya prestan estos servicios. Es decir, hay empresas que ya tienen sus... porque fuera de eso debes de tener la firma, el aval de un profesional especializado en este tema, que es en temas de ISO o digamos que si son productos también farmacéutico, entonces en un técnico o profesional farmacéutico que te dé los vistos buenos, si es de alimentación, de un ingeniero de alimentos y demás, que cuente con su licencia y esté registrado y que te dé el aval de que estos productos cuentan con las condiciones de sanidad mínima, como si fuese el INVIMA o si fuese, se me olvidó el nombre de esta entidad en Colombia, que nos da estas licencias para estos productos. ¿Y con qué? Quizá. No, no. Hay otra entidad en Colombia que nos da estas autorizaciones, que es la misma entidad que nos da las autorizaciones cuando queremos traer nuestras mascotas acá a España. Bueno, se me fue el nombre, pero hay unas empresas que actualmente en España se dedican especialmente a esto, es decir, hay unas personas que ya tienen todo el andamiaje construido y tienen un casillero en todo el tema portuario, ¿sí? Tienen en aduanas, entonces tienen ya unos casilleros, entonces tú en principio, y teniendo en cuenta que de pronto uno iniciando podría manejar volúmenes realmente bajos, o sea, uno realmente reduciría costos subcontratando todo este tema logístico con una persona que ya cuente con un casillero en todo este tema aduanero, porque solamente te cobra por el espacio real que necesitas y por hora, por tiempo. Y con lo de y después debes de tener un espacio físico ya en la ciudad donde vayas a hacer la distribución, un centro de logística, y debes contar con las licencias, pero también hay personas que ya cuentan con otras teros o bodegas, y las bodegas las tienen tan organizadas por sectores y según el producto, si es alimenticio, si es químico y demás. Entonces tú solamente alquilas el espacio que necesitas. Tú sabes que te van a llegar, por decir algo, me van a llegar 20 kilos de café. Entonces yo ya sé que solamente debo de alquilar un espacio para 20 kilos. Entonces, claro, me va a salir más económico que yo mismo tener yo un establecimiento de comercio, una bodega, donde no, seguramente empezando no la voy a llenar totalmente y me va a correr el arriendo mensual. Así es por importe o no importe, me va a correr el arriendo. Pero en cambio, si tú acudes a una de estas empresas que ya cuentan con estas bodegas habilitadas, con sus licencias correspondientes, pues lo único que vas a tener que pagar es por el espacio exacto y por el tiempo determinado, porque tú sabes que llegó el café, le haces la manufactura o lo tuestas o lo empacas y ya no vas a necesitar más espacio y no lo vas a tener que seguir pagando todo el mes porque ya tú te dedicas a distribuirlo. Es como el consejo que te doy para empezar, pero realmente hay una norma específica que regula todo ese tema de importación, almacenamiento y distribución. De hecho, son 3 licencias las que debes de sacar para importar en aduanas, para el tema de tenerlos físicamente, dónde los vas a tener y para distribuirlos. Entonces, para empezar, es muy bueno subcontratar estos servicios por empresas que ya las tienen y los alquilan por horas, por tiempo y por horas. Y te evitas este desgaste mientras que tú mismo vas cogiendo volumen en tu trabajo y avanzas en esto, ¿vale? ¿Qué otra pregunta hay por Y allí, para Liz? ello, ¿Cómo? y para ello tengo que levantarme como autónomo o ya digamos como empleado que sea, acaso me funciona. Tienes que ser autónomo y tener la actividad, sería actividades de comercio menor. Tienes que darte de alta como autónomo, sí. Perfecto, gracias. Vale, con gusto. Gracias. Tenemos otra pregunta también de Caterín. Miguel, ¿los documentos de país a país deben ser apostillados o firma de notario? Deben de ser apostillados. Deben de ser apostillados. Realmente la única apostilla en sí que realmente nos van a pedir básicamente es la de los estudios, cuando contemos con los estudios. Es la única apostilla en sí. La apostilla de los antecedentes penales, también nos van a pedir la apostilla.
Y si quieren y desean, porque no es obligatorio, pero yo les recomiendo que sea mejor así, apostillar los contratos y certificaciones laborales que para acreditar la experiencia en el área que van a venir a desempeñar. Pero básicamente solamente eso es lo que nos piden apostillado. De acuerdo. Tomamos esta pregunta que nos quiere hacer por aquí, miro, Brainer, y ¿Sí? vamos finalizando. ¿Os parece bien? Bien pueda, Brainer. Adelante. Adelante, Brainer. Si quieres, abres el micrófono. Sí. A ver. Si lo tienes silenciado, Brainer, el micro. Mientras tanto, te voy diciendo que nos comenta Fernando que la entidad es CAR, la entidad que ¿Es nos cuál, venía perdón? antes, CAR, C-A-R. ¿Puede ser? La CAR. La CAR, Vale, sí, me la suena. CAR. La CAR suena mucho, bueno, sí la he escuchado mucho en Manizales, la CAR. La verdad, sí. Y también pregunta Fernando, que venía de la pregunta anterior de hacer el cambio de visado de estudio para visado de autónomo, que lo comentaba por aquí abajo, que cuáles eran mira, se me fue esta pregunta. Se me fue esta pregunta, perdonad, ¿eh? Fernando Carr, que lo preguntaba aquí arriba. ¿Cuáles son las 5 asociaciones? Vamos, pues déjame por acá, les abro y les comento. A ver, y les miro por acá. Veamos un Para Inés, momentico. nos dejas saber si tu micrófono se abre, ¿vale? O si levantaste la mano por equivocación. Pero estamos aquí esperando, ¿vale? Si no puedes dejar la pregunta por el chat. 5 asociaciones, federaciones para viabilizar, nos dice Fernando por acá. Claro que sí. Por acá un segundito. Y les digo ¿Mm? con exactitud cuáles son. Mientras tanto, Miguel busca esta información. Y miramos a ver si Brainer tiene su micro encendido. Les comentamos que mañana tenemos un nuevo taller, ¿vale? Que estará a cargo de nuestra directora de la escuela, de Jacqueline Dobón, donde nos va a enseñar a diseñar un plan de negocios. Van a aprender el proceso completo desde la creación de empresas, desde la conceptualización hasta los primeros pasos prácticos. Así que si los que estáis aquí tenéis esa idea de negocio que queréis llevar a la práctica, que queréis materializarla, no os perdáis la sesión de mañana, que si ya estáis inscritos en el formulario que he compartido por aquí por el chat, ya automáticamente vais a recibir lo que es tanto la grabación de hoy como la de ayer y además el acceso también al taller de mañana, así que no se lo pierdan. Te dejo, Vale, Miguel. sí. De igual forma, para los que no se han inscrito todavía en el formulario de estas actividades, si desean recibir también una guía básica de lo que hoy expuse así a grandes modos, sobre todo esta solicitud de visado de residencia temporal y trabajo por cuenta propia, también se les va a juntar un ebook, ¿sí? Gratis hoy básico que nosotros hemos elaborado, donde exponemos la tramitología que acabé de exponer. Fernando, por acá encontré ya las 5 entidades. Mira, la primera de ellas es la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos. Su sigla es ATA, ATA. La segunda es la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA. La tercera es la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español, su sigla es CIAE. La cuarta es la Organización de Profesionales y Autónomos, su sigla es OPA. Y la quinta es la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, su sigla es UATAE.
Esta información de igualmente para las personas que se inscribieron mediante el formulario y en la guía básica que se les va a juntar está descrita y están nombradas estas 5 entidades, las cuales son las encargadas de realizar el informe de viabilidad de tu proyecto, de tu plan de empresa, ¿vale? En la guía que se les va a juntar está toda esta información. Vale, yo creo que por ahí ya llegamos al fin, ¿cierto? Ya no hay más preguntas. Si tenemos aquí rápidamente, Hans Jordan, respondemos tu pregunta. Y le preguntamos también a Yamile, que nos compartía también una tarjeta. Luego, después de Hans, le damos un segundito a ella también para que nos comente. Y cerramos. Vale, vale, Hans. Gracias. Qué pena nuevamente. Bueno, quería preguntarte lo siguiente. Si uno se da de alta como autónomo, ¿cierto? Yo ya siento empleado como consultor. Me dice que tengo que pagar, digamos, una cuota de autónomos y también tengo que pagar una cotización, ¿cierto? Una Claro, a la seguridad social. Pero digamos, si yo ya pago seguridad social como consultor, ¿es necesario también pagarla como autónomo? Claro, porque porque estás como consultor, pero mediante trabajo por cuenta ajena, ¿cierto, Hans? Sí. Sí, claro. Sí, la tienes que. En ese sentido, yo les recomiendo mucho que ahondes en la figura que les comentaba sobre el trabajador autónomo económicamente dependiente. ¿Por qué? Porque esa figura nos permite, y hay un requisito indispensable, y es que nosotros como trabajadores autónomos económicamente dependientes, para ceñirnos a todo este régimen tributario y beneficios que contrae este, es que percibamos nuestros ingresos totales, por lo menos el 75% vengan directamente y exclusivamente de un solo cliente, Y ya el 25% sí puede ser diversificado. Entonces, digamos que si tú quieres emplear este otro oficio y necesitas darte de alta en la seguridad social, pero no desprenderte de tu trabajo, pues sería bueno que de pronto ahondaras, revisaras con tu actual empleador y si te serviría mucho para no asumir doble carga tributaria como por la parte de empleado y ya darte de alta como autónomo, donde son tarifas planas y demás, pues no sé si de pronto te vendría muy bien esta figura y seguirías como empleado, porque es que realmente si tú ves a profundidad esta figura, serías un empleado bajo la figura de autónomo económicamente dependiente, pero además te permitiría seguir ejerciendo otras actividades lucrativas sin tener una doble carga tributaria. Tocaría que ya como el caso en particular tuyo, mirar todos los pros y los contras y revisar si te conviene, pero en principio podrías ahondar en esta figura y a ver si te da. Perfecto, gracias, Miguel. Vale, yo creo que entonces ya estaríamos por el día de hoy, chicos. Muchas gracias por la atención que tuvieron el día de hoy. Muy amable por disponer del tiempo de ustedes. Para nosotros es muy gratificante. Muchas gracias nuevamente al Consulado de Colombia en Barcelona que nos permite este espacio y al programa de Colombia nos une. Y los invitamos igualmente a que diligencien el formulario para que reciban esta charla de hoy, además de la guía básica de cómo emprender en España, porque si bien es cierto, muchas de las personas que están acá actualmente pues ya están residiendo en España, pero pueden llegar a tener algún familiar, conocido o amigo que esté interesado en emigrar a España de manera programada y ordenada, pues esto es una figura que les puede favorecer y como les digo, la figura de autónomo económicamente dependiente se asimila demasiado a una figura de empleado o trabajo por cuenta ajena, solamente que es muy desconocida, pero que también les permitiría a todas estas personas que tienen profesiones de asesores, consultores o que actualmente trabajan como contratistas en Colombia, pues les serviría también este modelo de trabajo para ejercer su actividad o profesión acá en España. Sin más, chicos, los dejo. Que estén muy bien, muy buenas tardes y muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Los esperamos
mañana con nuestra CEO, Jacqueline Tobón, para que aprendan un poco sobre todo el tema de cómo realizar un plan de empresa, ¿vale? Un plan de negocio que realmente va a ser la carta de navegación de ustedes para poder emprender su propia idea y llevarla a los hechos, a la vida material, ¿vale? Entonces, hasta una próxima, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, buen día. Adiós.